Muy bien, estimadas compañeras, compañeros, profesor. Mi nombre es Miguel Antonio Guevara y bueno, yo escogí a Juan José Bautista Segales, que es este personaje que vemos en el centro, para mi exposición. Em, Como les comenté en el grupo de WhatsApp, yo escogí a Bautista. Sin embargo, voy a hacer un pequeño repaso por otros autores, sobre todo un par que están dentro del programa de la clase, un poco para contextualizar, ¿no? Se supone que los otros pensadores son José Romero, aquí a la izquierda, la parte superior izquierda, e Immanuel Wallerstein, que está en la parte inferior izquierda, ¿no? Em, para poder hablar de Juan José Bautista Segala implicaría decir, bueno, que es un filósofo, sociólogo boliviano que se formó con Enrique Dussel y también con Hugo Semmelmann, bajo el pensamiento de Hugo Semmelmann, y también de Franz Hickenlammert. A Hugo Semmelmann lo podemos ver en la parte superior derecha y en la parte inferior derecha vemos a Franz Hickenlammert. Sin embargo, antes de hablar propiamente de ese background, por decirlo de algún modo, de Juan José, me gustaría un poco ubicar, ¿no? En qué sentido epistemológico, paradigmático estamos al hablar de estos pensadores, ¿no? En primer lugar, son pensadores que se encuentran en una férrea crítica al eurocentrismo, ¿sí? En primer lugar. Eh, y veo como muy propicio para hablar en esta materia, en esta clase, de estos tres pensadores en función, bueno, de la necesidad de crear un análisis de las relaciones internacionales, al mismo tiempo estrategias, propuestas de política exterior, fuera de la teoría hegemónica, que sería la teoría anglosajona, la teoría eurocéntrica. Entonces, al decir que la obra de Juan José Bautista Segales se encuentra en una crítica al eurocentrismo, es decir, que se encuentra en una crítica a la modernidad, al pensamiento moderno, al paradigma de lo moderno, ¿no? El paradigma moderno, habría que decir, nace en la decisión sujeto-objeto planteada por Descartes, ¿sí? Cuando Descartes plantea este pienso, luego existo, está fundado precisamente en una manera de ser y estar en el mundo, ¿no? Esa manera de ser y estar en el mundo se plantea a partir de la escisión, es decir, de la separación sujeto-objeto, ¿no? Como que si el sujeto, perdón, en lo humano, que es lo que observa, es el único capaz de racionalizar, es el único capaz de concebir el mundo, ¿no? Y con base en ello, pues dictar qué es la conciencia, qué es el pensamiento, qué es la racionalidad, ¿no? Entonces, la obra de Immanuel Wallerstein precisamente se enmarca en una crítica de la modernidad, pero en torno precisamente a cómo la modernidad piensa lo que piensa, ¿no? Es decir, cómo la episteme de la modernidad, la episteme eurocéntrica, está precisamente basada en una serie de mitos y en una serie de prejuicios etnocéntricos, eso quiere decir centrados, en este caso, en la cultura europea anglosajona, ¿no? Podemos nombrar de Wallerstein un par de conceptos que seguramente no son familiares a todas, a todos, que son conceptos como el concepto de core and periphery, que solemos utilizarlos como centro-periferia, ¿no? Que él desarrolla en su obra y que es de algún modo deudora con el pensamiento latinoamericano, específicamente con la teoría de la dependencia, ¿no? En el caso de Teotonio dos Santos, un poco lo que plantea Wallerstein es analizar el mundo como sistema, ¿no? Y precisamente lo plantea en algo que él llama los análisis de los sistema-mundo, sistema-mundo, ¿no? Entonces, lo que está conformado por el centro y la periferia vendrían a ser los centros, como estas metrópolis, estos países que están ubicados en el lado norte del mundo, ¿sí? Frente al sur global, que serían aquellos países de las periferias que solamente aportan materia prima, como bien lo apunta Wallerstein o lo apunta Teotonio dos Santos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que ellos vienen a plantearnos es, y a demostrar sobre todo, ¿no?
es que la manera en cómo está administrado el poder y la manera como está administrado, digamos, la geopolítica del mundo hace que sea imposible para los países que están en las periferias desarrollarse, ¿no? Es decir, tumba con este mito del liberalismo, este mito de que el desarrollo de los centros va a fortalecer y a desarrollar también las periferias, ¿no? Por eso es tan importante el pensamiento de Immanuel Wallerstein en ese sentido. Y otra cosa que me parece muy importante es cuando Wallerstein plantea la idea de impensar las ciencias sociales, ¿no? Wallerstein plantea en esa misma crítica a la modernidad que las disciplinas modernas, la sociología, la historia, la geografía, etcétera, están también viciadas, ¿no? De este etnocentrismo moderno, de este eurocentrismo. Y en ese sentido, todos los diagnósticos, toda la epistemología, toda la episteme, digamos, por decirlo de algún modo, están basadas precisamente en esta ontología etnocéntrica y en ese sentido eh, se plantean como disciplinas estancas, es decir, separadas con sus propios lugares, cuando realmente la realidad es un todo complejo, es un todo sistemático, ¿no? Entonces, precisamente lo que plantea Wallerstein es pasar por una crítica, ¿no? De las humanidades, una crítica de las ciencias sociales, para poder replantearse desde la crítica al eurocentrismo, a la crítica a la modernidad, bueno, una ciencia social que vaya hacia otros lugares, ¿no? Precisamente a la crítica de esa noción de centro-periferia de la que les hablaba, ¿no? En el caso de José Romero también podríamos decir que se instala pues como pensador, ¿no? Se ubica o como llama el pensamiento decolonial, digamos, el lugar de enunciación que él escoge es precisamente el pensamiento decolonial. José Romero es antropólogo, es doctor en desarrollo, y una parte como muy interesante de él es que ha sido uno de los grandes, digamos, activadores del pensamiento decolonial en Venezuela, uno de los, digamos, de los pioneros, organizadores de los encuentros decoloniales, con una relación bastante, un vínculo bastante fuerte con el maestro Enrique Dussel y con el maestro Juan José Bautista Segales. En este libro, La invención de la exclusión, un poco en ese mismo paradigma de crítica de la modernidad, en ese mismo paradigma, digamos, pensando desde América Latina, pensando desde las periferias, pues él plantea cómo, así como esa sujeción sujeto-objeto en Descartes, también la noción de la exclusión, ¿no? Es decir, cómo el hombre blanco europeo excluye lo que no se le parece, ¿no? También es una invención de la episteme y del pensamiento europeo, ¿no? Entonces, un poco como ubicando esos dos escenarios, bueno, ahí podríamos hablar ya de Juan José Bautista, ¿no? Juan José Bautista es, como comenté, sociólogo, filósofo, ¿sí? En la UNAM se acercó al pensamiento de Frank Hickenlambert y fue discípulo también del maestro Enrique Dussel. Hay una obra fundamental de Juan José que se llama ¿Qué significa pensar desde América Latina? Que ganó el Premio Libertador del Pensamiento Crítico, ha sido publicado varias veces en Venezuela, una edición de Monte Ávila Editores, entre ellas. Y el pensamiento de Juan José no solamente está influido por el pensamiento de Enrique Dussel y, como comenté, de Hinkelhammer, sino también profundamente de Marx, como estas figuritas en blanco y negro que tengo acá abajo, y el pensamiento de Walter Benjamin, específicamente en el caso, digamos, de Walter Benjamin, ¿sí? Sería específicamente la tesis de la filosofía de la historia, que es un texto fundamental de Benjamin para leer la historia a contrapelo, como el mismo Benjamin dice, ¿no? A mí me gustaría que revisáramos el PDF, ¿no? De qué significa pensar desde América Latina de Juan José Bautista Segales, un poco para hacer como un repaso por cuáles serían sus planteamientos. Como le estaba comentando, él parte precisamente de las tesis de la filosofía de la historia en su última, digamos, sus últimas en la última parte de su vida estuvo estudiando a Benjamin, pero también bastante la teoría del fetichismo en Marx, porque precisamente una de las cosas, digamos, de los grandes intereses de Juan José es la racionalidad, ¿no? Entonces, si se va a hablar de la racionalidad, es preciso hablar del sujeto, ¿no? Pero ¿qué clase de sujeto sería, ¿no? Obviamente él trata de, bueno, de hacer toda una exégesis, toda una crítica de la modernidad, una crítica del pensamiento moderno, y a partir de esas articulaciones que él realiza
con, tanto a partir de Enrique Dussel y de su propia lectura del canon occidental, plantearon un nuevo modelo de racionalidad, ¿no? Aquí estamos viendo el índice de qué significa pensar desde América Latina. Por ejemplo, está dividido en tres partes, ¿no? Una que se llama del pensar, otro que se llama de la crítica y otro de la racionalidad. Parece muy interesante, bastante arquitectónico en el sentido de que primero para poder proponer una racionalidad, ¿no? Un modo de racionalidad, en este caso sería una subjetividad transmoderna, decolonial, ¿sí? Tiene que partir, bueno, de un pensar, ¿no? De una acción problemática que él realiza en tres partes. Una, bueno, dedicada a hacer el repaso por la ética de la liberación, que son las propuestas del maestro Enrique Dussel, ¿no? Para poder como entender cómo se ha ido articulando, ¿no? Ese canon, ese modo de pensar para pensar desde América Latina, ¿no? Porque precisamente para poder hablar de la decolonialidad es preciso, como ya he comentado, hacer una crítica de la modernidad, una crítica del pensamiento europeo, del pensamiento eurocentrado, anglosajón, blanco, moderno, occidentalocéntrico, ¿no? Es decir, centrado en Occidente, como que si nuestras historias no importaran, ¿no? Entonces, en ese sentido, él bebe de la obra de Enrique Dussel, de la ética de la liberación, y también hace un diálogo con el concepto de transmodernidad, ¿no? O sea, para él lo transmoderno sería algo que va más allá de la modernidad, pero no en un sentido lineal, histórico, progresivo, como lo plantearía la modernidad, sino en una línea alterna, ¿no? Entonces después, bueno, empieza a plantear, ¿no? ¿Qué significa pensar desde América Latina? Básicamente pensar más allá de la modernidad en la, bueno, la refundación de un nuevo tipo de sujeto, que no sería el sujeto moderno. Es decir, como comenté en un principio, esa sujeción, esa escisión, perdón, sujeto-objeto, ¿no? Es decir, todo es un ente complejo, viviente, la vida tal cual como la entendemos, ¿no? En la segunda parte de la crítica, él hace un paso, como comenté, con la obra de Hugo Semmelmann, un gran epistemólogo latinoamericano. Hugo Semmelmann tiene un texto que yo suelo recomendar mucho que se llama Consideraciones epistémicas sobre el pensar del sujeto, que básicamente, bueno, cómo encontrar, ¿no? Lo que obedece al pensamiento y sobre todo a la racionalidad latinoamericana, a la episteme, ¿no? Es decir, lo epistemológico sería por qué pensamos lo que pensamos cuando pensamos, ¿no? Es decir, como una suerte de meta ejercicio de racionalidad, ¿no? Porque se supone que el mundo, bueno, está montado, ¿no? Sobre el pensamiento moderno, y en ese sentido habría que demoler todo aquello para poder hacer un replanteamiento de cómo pensamos y sobre todo cómo nos pensamos desde América Latina, ¿no? Entonces, en ese sentido, también dialoga con la obra de Franz Hickenlahmer, que es una obra que me parece muy interesante porque para Hickenlahmer, él es un teólogo, además de filósofo, es teólogo, y para él el capitalismo es una religión, ¿no? Y eso pasa, obviamente, como comentaba, por una crítica al fetichismo en Marx, etcétera, que es a lo que pasa a continuación Juan José, ¿no? A mí lo que me parece interesante de eso es que para Marx, por ejemplo, específicamente en el carácter fetichista de la mercancía y su secreto, que está en la primera parte del Capital, ¿no? Para Marx, la materialidad o la mercancía está hecho de vida propia, y eso le llama mucho la atención a Juan José, ¿no? ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si yo tengo este teléfono, ¿no? Este teléfono está subjetivado con toda la obra humana que ha trabajado en él para producirlo, ¿no? Es decir, en ese sentido también los objetos están cargados de materialidad, de subjetividad, es decir, de vida. Para Marx hay vida humana que se está gastando en producir la materialidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, em, la estética de la modernidad para Juan José está cargada de muerte, ¿no? Porque es energía humana, son obreras, obreros muriéndose en las fábricas, en las maquilas del mundo, ¿no? Para producir eso, para precisamente un poco para conectarlo con la obra de Wallerstein, ¿no? Esa relación centro-periferia que siempre existe, ¿no? Es decir, no solamente se extrae la materialidad raw, es decir, la materia en crudo, la materia en potencia, ¿no? Los recursos ahí tal cual, ¿no? Sino que también se extrae la energía humana, la fuerza de trabajo, diría Marx. Y por eso a Wallerstein, por ejemplo, le interesa tanto la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? ¿Cómo está organizado el trabajo? ¿En dónde es que están las maquilas del mundo, por ejemplo, ¿no? En dónde está esa materia con que se trabaja en las máquinas del mundo? Y finalmente, ¿a dónde es que va a parar todo el capital que se produce con todo esto, ¿no?
Entonces, después de realizar esa crítica, ya em, Juan José, bueno, plantea un modelo de racionalidad, ¿no? Desde Marx, ¿no? Desde una crítica a la misma obra de Marx, por una crítica a la modernidad, ver a Marx más como un acompañante en ese sentido. Vuelve de nuevo con este concepto de la teoría del fetichismo, hace una crítica a Hegel, que me parece muy importante, porque Hegel excluye el espíritu, es decir, excluye de, el espíritu sería, bueno, de la racionalidad a América Latina, ¿no? En la fenomenología del espíritu. Y para Juan José, bueno, así como para Enrique Dussel, no se puede obviar América Latina de la fundación de la modernidad, porque precisamente la modernidad se construye con lo que fue expoliado durante la colonia, ¿no? En América Latina. Entonces, finalmente, Juan José lo que hace es una reflexión, bueno, de cómo hay que ir más allá de Hegel y cómo ese logos transmoderno está todavía en construcción y que sobre todo dentro de las cosas que hay que hacer es precisamente ir hacia una ética de la vida, ¿no? Frente a la ética de la muerte que plantea el capitalismo, frente a la ética de la muerte del eurocentrismo, de la visión occidentalocéntrica, etnocéntrica, hay que plantear una ética de la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué significa pensar desde América Latina? Bueno, precisamente pasar por un proceso en un principio de, bueno, del pensar, ¿no? ¿Qué es lo que se ha pensado para poder pensar desde América Latina? ¿Qué es lo que hay que criticar? ¿Qué crítica en sentido de, como decía Foucault, ¿no? Crítica es lo que nos gobierna, ¿no? ¿Cómo cuestionamos los que nos gobiernan? Y luego plantear un nuevo modelo de racionalidad basado precisamente en el sujeto que somos, que es el sujeto latinoamericano, que no es un sujeto, digamos, esencialista, ¿no? Sino que es bastante diverso, es indígena, pero es afro. Y en ese sentido, bueno, es también un trabajo que hay que ir construyendo, ¿no? Y no solo con el sujeto humano, sino también con lo no humano, ¿no? Eso me parece muy importante en Juan José, que no se plantea solo en la mentalidad, digámoslo de algún modo, habermasiana, es decir, que todo se resuelve en la comunidad hablante humana, sino que también hay que ir hacia lo no humano, ¿no? Hacia la naturaleza, incluir dentro de esa noción de comunidad a nuestros ancestros fallecidos también, y así sucesivamente. Un poco también cruce, ¿no? Con el pensamiento amerindio, con el pensamiento indígena, etcétera, ¿no? Entonces, la tercera parte de mi reflexión, ya con esto como para terminar, ¿no? Como digo, la primera parte fue precisamente hablar, bueno, de Wallerstein y del profesor Romero, ¿no? Cómo se enmarca eso. Ahora, luego la obra de Juan José. Y ahora sería, bueno, ¿para qué funciona todo esto? ¿Para qué nos sirve, ¿no? A las personas que estamos estudiando política exterior venezolana o estamos de algún modo aproximándonos al estudio de las relaciones internacionales, ¿no? Bueno, en este sentido, lo que nos sirve este trabajo es precisamente para reflexionar en torno a los modos en cómo se construye ese sistema de relaciones internacionales, cómo la teoría de las relaciones internacionales parten precisamente, bueno, de la paz de Westfalia, parten precisamente desde la fundación de los Estados-nación. Entonces, en ese sentido, la teoría en donde está fundada esta disciplina, es a partir de una teoría moderna, etnocéntrica, eurocéntrica, y que bueno, que es inevitable como lo vemos, digamos, en la expresión geopolítica de las potencias, como lo vemos en la administración geográfica del mundo, la organización de las multilaterales y esas otras instancias internacionales, incluso del derecho internacional también, como conceptos como el concepto de derechos humanos, el concepto de democracia, son conceptos que están sumamente permeados porque nacen del pensamiento moderno eurocéntrico y existen, bueno, esas tensiones, ¿no? Continuamente cuando se trata de cuestionar las democracias que no se parecen a las democracias occidentales, europeas o anglosajonas, ¿no? Cómo esos otros modelos de ciudadanía, esos otros modelos de organización política, incluso de concepción civilizatoria, no van, bueno, en sintonía con el pensamiento moderno, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría, bueno, que seguir estudiando estos pensadores decoloniales, estos pensadores críticos de la modernidad, de esta relación centro-periferia, esta conciencia, digamos, esta exclusión, esta invención de la exclusión del sujeto, de esta invención de esta relación estructural sistema-mundo, y cómo nosotros podemos construir, bueno,
una visión de las relaciones internacionales, una visión de la política exterior venezolana que esté más acorde, ¿no? A una relación no hegemónica, que esté en concordancia con el mundo pluripolar, que esté y multicéntrico, ¿no? Y que esté en función de una diplomacia de los pueblos, ¿no? Entonces, básicamente eso pasaría precisamente por una crítica, ¿no? Por un, como dice Juan José, ¿no? Por una crítica del pensar, una parte del pensar, una parte de una crítica, y una parte que implique, bueno, hablar de un modelo de racionalidad, ¿no? Y que ese proceso de racionalidad se base precisamente en esta relación de iguales entre los países, que se basa en una relación de equidad, como comentaba, ¿no? Y sobre todo en un respeto hacia las diferentes formas de la expresión de la ética y en las diferentes formas de expresión de la democracia, de los derechos humanos y de todos los valores que cada cultura, como diría Gadamer, tiene su propia singularidad y su propia universalidad, ¿no? Un poco esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero atento reflexiones, diálogos, cualquier feedback a partir de esta reflexión que he compartido con ustedes. Muchas gracias.